Al principio, todos pensaron que eran simples pesadillas. El niño se despertaba llorando en medio de la noche, temblando, repitiendo nombres que nadie reconocía. Decía fechas con una precisión inquietante. Hablaba de accidentes, de incendios, de caídas, de enfermedades. Siempre los describía con un detalle escalofriante, como si ya los hubiera vivido. Pero había algo extraño. No hablaba del pasado. Nunca decía ayer o cuando era pequeño. Siempre decía, va a pasar. Sus padres, desesperados, intentaron tranquilizarlo. Lo llevaron a médicos, a psicólogos. Le hablaron de ansiedad infantil, de imaginación hiperactiva, de estrés postraumático, sin trauma previo. Nada parecía fuera de lo común en los manuales de medicina. Nada hasta que ocurrió el primer evento. Un hombre, cuyo nombre el niño había repetido entre sollozos durante semanas, murió en un accidente de coche. Mismo lugar, misma hora. Mismo nombre fue entonces cuando el miedo se instaló en la familia. Ya no eran solo pesadillas. Luego vino el segundo evento. Un pequeño incendio en un edificio de apartamentos, tal como el niño lo había descrito. Y luego el tercero, una enfermedad repentina que se llevó a una vecina. Cada vez el niño reaccionaba antes de que sucediera, llorando como si ya lo hubiera perdido todo. Y cada vez, después del evento, no mostraba sorpresa, solo un agotamiento profundo, como si hubiera vivido la tragedia una y otra vez, hasta que finalmente se cumpliera. La historia llegó a oídos de un grupo de investigadores de fenómenos paranormales y científicos de vanguardia. Al principio se mostraron escépticos. Claro, hablaron de coincidencias, de información obtenida de forma inconsciente. Pero al estudiar los casos, al revisar las fechas, los nombres y los detalles, comenzaron a observar un patrón inquietante. El niño no predecía futuros al azar. No era un vidente que veía catástrofes globales o ganadores de lotería. Solo recordaba futuros específicos, futuros en los que él, de alguna manera, sobrevivía. Y en todos esos futuros, alguien más moría. Cuando le preguntaron directamente cómo sabía lo que iba a pasar, cómo podía describir con tanta precisión algo que aún no había ocurrido, el niño respondió, algo que dejó a todos en un silencio absoluto. No lo sé por adelantado. A lo recuerdo, no era una premonición, era un now memorial, una memoria de un futuro que, para él, ya había sucedido. Los científicos, ahora convencidos de que estaban ante algo sin precedentes, intentaron cambiar el curso de los eventos. Si el niño decía que un avión iba a tener problemas, cancelaban los vuelos de esa aerolínea. Si mencionaba un accidente en una carretera, cerraban el tramo, aislaron personas, modificaron horarios, hicieron todo lo humanamente posible para evitar las tragedias que él recordaba. Pero cada vez que intervenían, el resultado era peor. El accidente de coche evitado se convertía en un choque en cadena con múltiples víctimas. La muerte de una persona, pospuesta por la intervención, regresaba multiplicada, como si el destino o lo que fuera aquello se resistiera a ser cambiado y cobrara su deuda con intereses. El futuro parecía una entidad viva y terca, y cada intento por alterarlo solo lo hacía más violento. Mientras tanto, el niño comenzó a deteriorarse físicamente. Dormía menos, apenas comía. Pasaba horas dibujando escenas que aún no habían ocurrido. Sus dibujos eran infantiles en su trazo, pero terroríficos en su contenido en coches destrozados, edificios en llamas, gente cogiendo, y siempre había una constante en sus dibujos. Una pequeña figura en una esquina, observando. Era Elan, siempre presente, siempre observando, pero nunca herido. Parecía un espectador maldito, condenado a presenciar
una y otra vez la misma obra de teatro macabra. Un día todo cambió. El niño despertó tranquilo. Por primera vez en meses, no lloró, no temblaba. No temblaba, se sentó en su cama con una serenidad que heló la sangre de sus padres y de los científicos que lo monitoreaban cuando le preguntaron qué había visto. ¿Qué futuro había recordado esa noche? Respondió con una voz suave y serena: un futuro sin desastres. Los investigadores se miraron, incrédulos y esperanzados. ¿Sin muertes?, preguntó uno de ellos, casi sin aliento. El niño asintió: sin colapso, sin miedo. Era exactamente lo que todos habían estado esperando. El final de la pesadilla. La prueba de que el ciclo podía romperse. Pero luego, el niño añadió una última frase. Una frase que resonaría en sus mentes para siempre. En ese futuro, yo no estaba. El silencio que siguió fue absoluto, denso, más pesado que cualquier predicción de muerte anterior. Horas después de esa confesión, el niño desapareció de su habitación. No hubo señales de forcejeo. La ventana estaba cerrada. La puerta también no dejó rastro físico. Solo encontraron una nota sobre su almohada, escrita con una letra sorprendentemente firme y clara para su edad: ansí yo vivo, el futuro muere. Desde ese día no se registraron más eventos como los que él había descrito. Las tragedias inexplicables cesaron. El mundo siguió adelante, aparentemente normal. La gente olvidó la extraña historia del niño que recordaba el futuro, pero los científicos que trabajaron en el caso nunca lo cerraron. Siguieron analizando los datos, corriendo simulaciones, intentando comprender la naturaleza de lo que habían presenciado. Y en todos los registros, en todas las simulaciones, una cosa quedó dolorosamente clara en el niño: no veía el futuro. Él era el futuro, o más bien, era el catalizador, el punto de anclaje de un futuro roto. Su existencia, o de alguna manera, creaba una fisura en la realidad que permitía que esas tragedias ocurrieran. Y tal vez, solo tal vez, su desaparición no fue una huida sino un sacrificio, el precio que el mundo tenía que pagar para sobrevivir. Esta historia no es una advertencia, es una pregunta. ¿Y si el futuro, para poder existir de forma estable y pacífica, necesita que alguien decida no formar parte de él? La historia completa te espera N o R I P A. Suscríbete para más relatos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Relatos que quizás no deberían existir. Gracias por escuchar.